Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Adquiere Sabiduría. Realmente estoy muy feliz porque cada día somos más personas, más suscriptores, y sé que hay personas que aunque no están suscritas, ven los videos porque me lo comentan y se toman la molestia de mandarme algún correo, algún mensaje y sugerirme temas. Estamos formando una hermosa comunidad, casi una orden mística, podríamos decir, de buscadores de la sabiduría, lo cual me hace muy feliz. Queridos amigos, queridos hermanos de esta orden mística, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que, si bien es muy local, digamos, en México y muy de este momento, del lugar y momento, creo que es útil para todas las personas de todos los lugares y de todas las épocas, porque implica hacer un ejercicio de análisis, de reflexión más profundo y salirnos de lo superficial. Es un tema polémico, seguramente va a haber muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Es un tema incómodo, pero como dijimos en el video, en el primer video de presentación de este canal, la idea es también tocar temas polémicos y temas en los que sabemos que no hay uniformidad. Desde luego, cada persona tiene la posibilidad de pensar algo diferente y desde luego todos estamos en nuestro derecho, cada cabeza es un mundo, pero por lo menos sí compartir algunos consejos, algunas reflexiones sobre cómo podemos aprender a pensar mejor. Acuérdense, hay que pensar correctamente, hay que hablar correctamente, hay que escribir correctamente y hay que comportarnos correctamente. Y todo eso solamente es posible cuando nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones están en paz, están en orden con la divinidad, y cada uno de nosotros vivimos una espiritualidad que nos permite estar en paz con Dios, con el Creador, con el universo, con la creación. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a tocar es claves para entender a Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, queridos amigos, ahorita en estas épocas recientes en México, pues ha habido manifestaciones, ha habido marchas de protesta, plantones un poco chabacanos de protesta en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, que es la plaza más importante de la Ciudad de México, justo enfrente del Palacio Nacional, donde vive y trabaja el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por un grupo muy llamativo, muy mediático, que se hace llamar Frente Nacional Anti-AMLO, anti-Andrés Manuel López Obrador, por sus iniciales FRENA. Y bueno, desde luego, evidentemente, sabemos que hay muchas personas, por determinados motivos, todos muy respetables, que no coinciden con el presidente de México. Pero me gustaría que tuviéramos mayores elementos de análisis para poder, pues, formarnos una opinión informada acerca del presidente. Debo aclarar que no soy incondicional del presidente, no soy aplaudidor, no me paga Andrés Manuel, porque ya estoy imaginándome los comentarios ahí. ¿Cuánto te pagó Andrés Manuel, chayotero? A ver, no soy periodista, no me paga el presidente, no soy del partido Morena, que es su partido, etcétera. Entonces, soy una persona con criterio propio, bueno o malo o equivocado. Me gusta informarme, me gusta leer, pero también me gusta ver la vida real, la vida de la calle, hablar con las personas en la calle, observar, algo que ya les había comentado en algún video anterior, que se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho la capacidad de análisis y sobre todo de observación de la realidad. Como se los dije desde un principio de este canal, se basa en investigación, pero también en experiencias. Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría comentar que he leído, me he documentado, no para este video, sino a lo largo de los años, sobre este personaje, porque pues evidentemente lleva muchos años, lleva más de 20 años en la vida pública, lleva más de 30 años de hecho en la vida pública de México,
y pues se empezó a despertar mucho interés hace algunos años. Miren ustedes, libros escritos por Andrés Manuel López Obrador, que tengo y he leído, La mafia nos robó la presidencia, la mafia que se adueñó de México y el 2012, perdón, el proyecto alternativo de nación hacia una economía moral y el 2018, la salida. Estos son libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya me imagino, habrá alguien que diga, no, no es cierto, no los escribió, es un burro, alguien pagó para que se los hicieran. Bueno, eso yo ya no lo sé, pero han sido publicados bajo su firma. Libros que hablan abiertamente en contra de Andrés Manuel López Obrador, un proyecto irresponsable de nación, donde le tira muy duro, AMLO, historia política y personal del jefe de gobierno del DF, también es un libro que le tira muy duro a Andrés Manuel. Y que bueno, fue un clásico, ¿verdad? El Mesías Mexicano, que de aquí se basó el desprestigiado mercadólogo Enrique Krause, que no es historiador ni es periodista, para llamarlo Mesías Tropical. Y libros que hablan, digamos, a favor o medianamente bien de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, con los pies en la tierra, de uno de sus colaboradores, el abogado José Agustín Ortiz Pinchetti. AMLO, la construcción de un liderazgo fascinante, de Luis González de Alba, que no es partidario de Andrés Manuel, no era, pero se tomó la molestia de hacer un análisis de por qué Andrés Manuel pues se había convertido en un líder nacional en México. Y este libro de Martí Batres, Las claves de AMLO, que evidentemente Martí Batres es un político que sí es partidario y seguidor y apoyador del presidente. Entonces, lo que quiero que vean es que no estoy hablando así nada más a la ligera. También miren lo que tengo aquí desde hace muchos años. Obtuve, desde hace muchos, no es de ahorita, las copias fotostáticas de la tesis profesional de Andrés Manuel López Obrador en la UNAM para obtener el título de licenciado en Ciencia Política, que se llama El proceso de formación del Estado Nacional en México de 1824 a 1867. Es la tesis profesional con la cual se tituló el actual presidente de México. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios a este respecto. Primera clave para entender a Andrés Manuel López Obrador: el uso de los símbolos, el simbolismo. El simbolismo es algo que fue desarrollando el ser humano desde la más remota antigüedad. Los egipcios, los hebreos, los sumerios, los romanos, los griegos, las religiones, todas utilizan símbolos. Los movimientos políticos, las universidades, todas tienen un logotipo, un lema, un himno, una bandera. Los países. El simbolismo es algo que nos rodea todos los días. Tal vez no nos damos cuenta y no observamos mucho eso, pero el simbolismo nos rodea. Entonces Andrés Manuel es alguien que sabe utilizar el simbolismo. El mismo nombre de su partido, Morena, que son las iniciales, algunas personas no se acuerdan, pero son las iniciales de Movimiento Regeneración Nacional. Pero él se quedó como Morena y pues evidentemente tiene una connotación, obviamente, de pues el color de la piel de la gran mayoría de los mexicanos. No hace falta ser muy listo. Incluso el color de su partido, ese color pues sepia, vermellón dirían algunos, pues es pues, un color moreno. Y esto evidentemente hace alusión pues al color de, digamos, de la raza mexicana, del pueblo de México. Si alguien se acuerda, el día que Andrés Manuel solicitó el registro para su partido político, fue el día 12 de diciembre de 2013, si mal no recuerdo. Pues evidentemente el 12 de diciembre es un día sagrado en México porque es el día que se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena.
Y alguien ya estará diciendo, sí, entonces está violando la Constitución porque está utilizando simbología religiosa. Bueno, más allá de eso, este no es un análisis jurídico, es un análisis de fondo, filosófico, podríamos decir. Su utilización de los símbolos, el águila juarista, y no es como dicen, no es ni el águila gringa, ni el águila del partido Movimiento Ciudadano, es el águila juarista que siempre ha estado ahí y que él ha rescatado. Entonces, primera clave, el uso de los símbolos, cosa que no entienden sus adversarios. Segunda clave, su conocimiento de la historia de México. Y aquí sí, pues tocamos muchos callos, pisamos muchos callos, porque sabemos que en general la población de México, no nada más de las capas bajas, sino incluso de los estratos altos, no conocen la historia de México. A mucha gente no le interesa, mucha gente se harta, mucha gente no le encuentra nada de interesante, están en su derecho, pero pues no se quejen de que alguien conozca la historia de México y la trate de restaurar o de aplicar. Y específicamente, como ya lo señalé aquí en su tesis, Andrés Manuel López Obrador es un apasionado y es un experto en este periodo de la historia. La formación del Estado Nacional Mexicano, recién obtenida la independencia y después de la caída del Imperio de Iturbide, y hasta el triunfo de la República sobre la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Y si vemos el índice, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Habla de la estructuración ideológica del liberalismo mexicano, habla de las condiciones objetivas para la instauración del Estado Nacional. Evidentemente habla de la época de la Guerra de Reforma, los conservadores, los liberales, etcétera, y habla de la estrategia liberal para las transformaciones políticas. Aquí está el índice, pueden verlo, no me lo estoy inventando. Entonces, esto lo hizo Andrés Manuel desde los años 80, su tesis es de 1987, seguramente la empezó a escribir antes. Entonces, hay que entender esta pasión que él tiene por la historia de México. Yo siempre he dicho, para entender a Andrés Manuel López Obrador, estemos de acuerdo o no, esto no es echarle porras ni quemarle incienso, hay que saber, hay que conocer a Juárez, por ejemplo, la trayectoria del presidente Benito Juárez en el siglo XIX, sus adversidades que tuvo que vencer. Primero, pues ser de raza indígena, el no conocer el idioma español, no tener cultura, el vivir en una época pues de muchos desórdenes políticos, de mucho oscurantismo, de muchas conspiraciones revolucionarias y contrarrevolucionarias, muy especialmente el Benito Juárez de la invasión, durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Si no entendemos esto, no vamos a entender a Andrés Manuel López Obrador. Alguien podría decir, a mí me cae gordo Benito Juárez. Ah, bueno, está bien, está en su derecho. Pero hay que conocer, hay que entender a Juárez para entender a Andrés Manuel López Obrador. Yo también agregaría que hay que entender al presidente Francisco I. Madero y el apóstol de la democracia, como se le llamó en su época, y esto que nadie dice, pero yo lo agregaría también, esto sí es de mi cosecha, habría que aventarse un clavado y estudiar la personalidad, la vida y la obra de gobierno de don Valentín Gómez Farías, el patriarca de la Reforma del siglo XIX, el iniciador, el precursor de las reformas, que es un personaje que no ha sido tan estudiado de nuestra historia. Entonces yo agregaría, ¿quieres conocer a Andrés Manuel López Obrador? Estúdiate a Juárez, estúdiate a Madero, estúdiate a Valentín Gómez Farías. Tercera clave para entender a Andrés Manuel López Obrador. Digan lo que digan, ahora sí diría el expresidente Calderón, haya sido como haya sido, pero Andrés Manuel López Obrador es el único político, dirigente, que ha recorrido 3 veces por lo menos cada uno de los 2.458 municipios de México. Se dice fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos
conocido aunque sea 20 municipios, 30. Él ha recorrido por lo menos 3 veces, seguramente algunos municipios muchos más, pero 3 veces los 2.458 municipios de México. Entonces, esta labor de perseverancia, esta labor de resistencia, de resiliencia, y este conocimiento, o sea, a mí no me pueden decir que Andrés Manuel López Obrador es ignorante y que no conoce México. Tal vez no tenga tantos títulos académicos, etcétera, y ahorita vamos a comentar algo de eso, pero ha conocido en situ, ¿verdad? En el lugar de los hechos, la condición por la que pasan muchos mexicanos. Cuarto clave para entender a Andrés Manuel López Obrador, su desapego a lo material. No sé si sea honestidad o no. Yo creo que sí es honesto, al menos monetariamente hablando, económicamente hablando. ¿Por qué lo pienso? No porque yo sea amigo de Andrés Manuel, ni lo conozco. Pero si hubiera tenido casas, mansiones, residencias en Miami, departamentos, coches de lujo, acciones en una empresa, etc., ya se lo hubieran sacado. ¿Ustedes creen que el PRI y el PAN, que tuvo 2 sexenios, que tenían el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los catastros, de los registros públicos de la propiedad, si le supieran que tenía dinero, propiedades, cuentas, etcétera, ¿no se lo hubieran sacado ya? ¿Ustedes creen que Loret de Mola no le hubiera ya sacado algo de esto? ¿Ustedes creen que Ciro Gómez Leiva o el teacher López Dóriga no le hubieran sacado ya en sus programas de televisión algo si lo hubieran encontrado? Entonces Andrés Manuel es una Madre Teresa de Calcuta y es una hermanita de la caridad. No, es un líder social con ambiciones políticas. Pero aquí entra la diferencia. Andrés Manuel, su ambición, tal vez podríamos decir su obsesión, no lo sé, ha sido el poder político para llevar a cabo un programa de gobierno, unas medidas de gobierno, buenas, malas, equivocadas, regulares, eso no lo sabemos, será motivo de otra charla. Su ambición es el poder, llegar al poder para desarrollar todo un plan de gobierno. Su ambición no es el dinero. Entonces, en una sociedad donde todos quieren dinero, donde todos andan queriendo enriquecerse con los cargos públicos, con la política, donde vemos un diputado o un alcalde que a los 3 años sale con de mansiones en Estados Unidos y sus hijos tienen yates en Dubái y la esposa anda de vacaciones en París y todo, pues en el caso de Andrés Manuel no es así, él por lo menos, él. Entonces, esto también es necesario entenderlo. Y quinta clave, para no hacer muy largo esto, su fe. ¿Su fe en qué? ¿Cuál fe? No lo sé. En Dios, en la patria, en la humanidad, en los pobres, no, en la justicia social, no lo sé. Tal vez todas o tal vez ninguna de estas, pero es una persona que tiene fe. A su manera, su fe suya, de él, pero es una persona que saca su fuerza voluntarista de una fe interior muy grande que tiene. Hay que entender esto. Si no lo entendemos, no vamos a entender el comportamiento ni las acciones de Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo a repetir, no significa esto que estemos a favor o que estemos en contra. Hay que entender, hay que leer y hay que observar para saber. Y hay que saber para comprender. El problema de la humanidad actual es que ni lee, ni observa, ni sabe, ni comprende. Entonces, el objetivo de este canal y de esta charla es eso. Ahora, en contraposición, ¿cuáles son los errores más comunes al analizar a Andrés Manuel López Obrador? Número 1, el materialismo vulgar. Lo que mata a todos los políticos mexicanos, de a cómo es el puesto, cuánto me voy a robar, cuántas camionetas voy a tener, cuántas posiciones me van a dar, yo te pido, tú me das, etcétera. Esto que mata a la política mexicana y la de todos los países, ese materialismo vulgar de la política, de los empresarios, etcétera,
Si entendemos o pretendemos entender a Andrés Manuel desde una perspectiva materialista vulgar, no lo vamos a entender. Segundo error al analizar a Andrés Manuel, el inmediatarismo, o sea, el cortoplacismo, el ser chatos, el ser miopes, el pensar que es el típico político que va a hacer ahorita una banqueta, va a arreglar una banqueta para robarse un dinero, o que va a comprar luminarias para cambiar las luminarias porque de ahí se va a llevar una comisión. O sea, no. Andrés Manuel, vuelvo a decir, él se cree un Juárez, él se cree un Madero, él se cree un Valentín Gómez Farías, y él quiere hacer proyectos ideológicos y restauracionistas de una república que se fue hace muchos años de este país, se deshizo, y él quiere sentar las bases en este sexenio, que ya lleva 2 años, le quedan 4, quiere sentar las bases de ese nuevo. Él quiere que dentro de 30, 40, 50 o 100 años los libros de historia lo mencionen como el restaurador de una república social que había desaparecido. Entendamos esto. Tercera error al analizar a Andrés Manuel López Obrador, que es el que cometen casi todos los politólogos, analistas, comentaristas que salen en los canales de televisión. Entonces, lo analizan a la luz de la teoría política extranjera, de autores extranjeros, leída en libros extranjeros y aprendida en universidades extranjeras. Todos estos que hablan en la televisión, que presumen sus doctorados en universidades extranjeras y que escriben artículos en universidades extranjeras, no entienden a Andrés Manuel. No entienden a Andrés Manuel. La comparación, Juárez, Madero, Gómez Farías, contra autores extranjeros. La comparación, haber recorrido los 2.458 municipios del país contra analistas de televisión, hablando desde universidades extranjeras, citando cosas en inglés o en francés o en alemán, de autores extranjeros que nunca estuvieron en México. El uso del simbolismo patrio, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, etcétera, el águila juarista, etcétera, contra comentaristas educados y formados y que trabajan en universidades y centros de investigación extranjeros. Saquen sus conclusiones. Cuarto y último error al analizar a Andrés Manuel López Obrador, pues evidentemente los prejuicios. La sociedad mexicana es una sociedad tremendamente prejuiciosa, clasista, racista, conservadora, en el mal sentido de la palabra, mocha, rezandera, hueca, y también pues tratar de analizar a Andrés Manuel desde un marxismo ateo. Para los comunistas recalcitrantes de la hoz y el martillo estalinistas, Andrés Manuel es un traidor, es un capitalista, es un burgués. Para los burgueses o pequeño burgueses, el lumpenburguesariado, podríamos decir, Andrés Manuel es un naco, es un indio, es moreno, está gordo, está feo, está viejo, parece ratón, habla lento. Todos los que lo apoyan son nacos, dicen. Todos los que lo apoyan son indios. Entonces, si si pretendemos analizar a Andrés Manuel desde esta prejuicio de clase, de racismo, de conservadurismo, de rezanderismo o de marxismo ateo, no lo vamos a entender. Dato curioso, y con este término, Andrés Manuel López Obrador en las 3 elecciones que se ha postulado a la presidencia, 2006, 2012 y 2018, ha obtenido 60 millones de votos. 14 millones en el 2006, 16 millones en el 2012 y 30 millones en el 2018. Bueno, nada más lo dejo ahí. ¿Qué otro político mexicano ha obtenido 60 millones de votos? Nadie. Y último comentario, a pesar de campañas de desprestigio, de fake news, del surgimiento del Frena y de otras cosas,
según la última encuesta del periódico El Financiero, que es un periódico capitalista neoliberal que no tiene nada que ver con Andrés Manuel, es más, lo ataca y lo critica, pero cada mes hace encuestas muy interesantes. En la última encuesta del mes de septiembre, Andrés Manuel López Obrador tiene el 62% de apoyo de los electores. Recordemos, hace 2 años Andrés Manuel sacó 53% de los votos. Si hoy fueran elecciones, que se va a postular y no va a haber elecciones, pero solamente es un ejercicio de imaginación, Andrés Manuel sacaría 62% de los votos. ¿Por qué? Aumenta a pesar de crisis económicas, a pesar de errores, a pesar de que su partido es un desastre, porque no se ponen de acuerdo, etcétera, porque Andrés Manuel tiene más preferencias cada día, a pesar de la pandemia del COVID, de la crisis, etcétera. ¿Por qué tiene más preferencias cada día? Porque la gente del pueblo no piensa o no ve las cosas como lo ven los comentaristas de la televisión comercial. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos de esta orden mística de los buscadores de sabiduría, espero que esta charla les haya gustado. 5 claves para entender a Andrés Manuel y 4 errores que se cometen al analizar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Espero le haya sido de su agrado, espero les sea de utilidad. Difúndanla, coméntenla, díganme lo que ustedes quieran, miéntenme la madre si quieren, pero hagamos ese ejercicio de reflexión. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta el próximo video.